Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. Y vamos a darle la bienvenida a uno de los grandes periodistas, un hombre de décadas, de gran trayectoria en los medios de comunicación de Latinoamérica. Realmente se trata de una persona que ha trabajado durante muchos años, no solamente en el ámbito del periodismo local en la Argentina, sino que ha sido, por ejemplo, corresponsal de guerra en los años 80, fíjense ustedes, en Irak, en Irán, en El Salvador, en Nicaragua. Es un hombre que arrancó su carrera profesional en uno de los diarios tradicionales de la Argentina, como lo es el diario Crónica. Después, transitó por varios medios de comunicación de radio y televisión en la Argentina, como Radio Continental, Radio Excelsior, Splendid, en Canal 11, con quien nos cruzamos en algún momento haciendo algunas actividades comunicacionales. ¿Cómo estás, estimado Alberto José Amorosino? Un gusto saludarte. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí trabajando como siempre, en la lucha, como decimos nosotros. Es así. Alberto, ¿cómo estás viendo la situación que está aconteciendo en estas horas en la Argentina, luego de una marcha realmente que marca un hito, dicen algunos, otros no tanto, justamente con una situación complicada que viene atravesando no solamente la Argentina, sino prácticamente el mundo, con esta cuestión de la problemática del COVID-19, ¿no? Bueno, yo definiría esa marcha como una marcha contra la reforma judicial, Ajá. Más que una marcha contra la pandemia, ¿no? Esto es un poco una definición política de, la oposición al oficialismo. Sí. Dado que en estos momentos el tratamiento, tanto en el Senado, que va a caer después en diputado, de la nueva posibilidad de esta reforma judicial, sí. Es un mensaje evidente del grupo, llamémoslo Cambiemos, porque yo no sé cómo está dividido en estos momentos esa posición, claro. Cuál es la realidad de esa posición, dándole la señal a todos sus legisladores de cómo tendrían que actuar y cómo tienen que actuar. Es decir, no olvidemos que el oficialismo tiene la mayoría, sí. ¿No? La mayoría en el Senado, pero en diputados se complica un poco bastante, de manera tal que esta señal, fuerte señal que se ha dado, hay que tomarla desde mi punto de vista como un análisis de ese cuadro que vimos en la República Argentina, sí, perfecto. De esa gran manifestación, una señal hacia los diputados de Cambiemos, ¿no? Claro. Vos fíjate que hubo un tema llamativo y curioso esta mañana de miércoles, que los medios de comunicación en la Argentina, habitualmente no lo reflejan, ¿no? Se trata del documento que acaba de ser emitido por el propio Fondo Monetario Internacional, donde realmente van prácticamente en contra del exmandatario argentino Mauricio Macri, porque pasa de haber sido, ¿no?, para la gente del Fondo Monetario Internacional, el mejor alumno a culpable ahora del fracaso económico de la Argentina. O sea, un tema bastante imprevisto, ¿no? Es muy llamativo esto que acaba de acontecer hace un ratito nada más, cuando las propias autoridades del Fondo Monetario Internacional emiten este comunicado que sorprende, ¿no? No solamente aquí a nivel local, sino a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo interpretás vos este cambio vertiginoso que el propio Fondo Monetario Internacional hace instantes, donde, de pasar de ser un gran alumno, un hombre privilegiado, a ser el tipo que provoca un daño tremendo en la economía de la Argentina específicamente y que preocupa también a la misma gente del Fondo Monetario Internacional? Bueno, es un lavarse las manos para mí, claro, del Fondo Monetario Internacional, Ajá. Diciendo que, lo que está ocurriendo en Argentina fue culpa de Macri. Entonces demos señal a la Argentina y al gobierno argentino Ajá. de que van a tener la vía abierta para la negociación que tienen que tener con el fondo ya prácticamente en días más. Es una señal también de cómo está la economía internacional, sí. Que todos deben hacer señales para que no se caiga todo el esqueleto económico claro. mundial. ¿Se entiende? Perfecto. Y esto es una señal
política buena para Alberto Fernández es una mala señal para Cambiemos o para el grupo, reitero, porque no sé cómo está dividido en estos momentos, porque si tenemos al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por un lado, no solamente no yendo a la marcha, sino diciendo cuídense, no sea cuestión de que tengamos más accidentados, digamos, claro, encomillado, por esta manifestación, ¿no? De alguna manera, lo acontecido hace un par de horas atrás, ¿no? Con esta manifestación, a las cuales muchos dicen que relacionan bastante con el tema de la problemática económica en la Argentina y con justamente una posibilidad de llegar a una situación acontecida, ¿te acordás? Años pasados atrás, relacionado con la 125. ¿Considerás que eso puede tener algún rebote puntual de acuerdo a lo que relacionan muchos, viste, dentro de la economía y dentro de la propia oposición? Mira, haciendo también, buscando el análisis de todo, porque uno tiene que ir preguntándose día a día, no solamente por la parte económica, sino por la parte de producción, qué es lo que va a suceder, y también por la parte política. Evidentemente, yendo por la vía del medio, ni a la izquierda ni a la derecha, es decir, yendo por el centro de la política, tendríamos que analizar que hay una desesperación dentro de la oposición de posicionarse de alguna manera, porque están perdiendo las posibilidades de que en las próximas elecciones tengan renovación de diputados y renovación de alcaldes y renovación de senadores. Es decir, hay una desesperación de no perder bancas, ¿sí? De no perder fuerza política. Hay una necesidad. Y vos hacías la comparación con la 125. Yo creo que no. Esto, ninguno de nosotros podemos ver, yo por lo menos, Alberto Morosino, no puedo ver de aquí a meses cómo va a evolucionar todo esto. Claro. Porque no tenemos situaciones de producción. No sabemos cómo se va a producir. El problema está ahí, cómo va a manejarse la economía una vez pasado, digamos, cuando se tenga la vacuna, que esa sería la señal. Cuando se tenga la vacuna, ¿cómo se va a actuar? ¿Cómo se sale de este entuerto? Y no nos pasa solamente a nosotros, Pedro. Es a nivel le está pasando al mundial, planeta. Claro, exacto. Ahora, algunos países, viste, que se fueron reacomodando, intentaron de alguna forma establecer pautas económicas y financieras que le permitan justamente a las empresas, a las pymes, que no terminen paralizándose como ha acontecido justamente en nuestro país en los últimos meses, ¿no? O sea, aquí llevamos prácticamente un promedio de 6 meses donde las pymes, los pequeños comerciantes estuvieron prácticamente paralizados, al margen, digamos, de la problemática de la imposibilidad de muchos consumidores, de los ciudadanos, de no tener una base, un poder adquisitivo que les permita mantener su ritmo de vida habitual. O sea, hay una recesión galopante, tremenda a todo nivel, y realmente esto se está viendo. Inclusive, fíjate que hoy arrancan, abren prácticamente porque les han permitido, de acuerdo a su DNI, a su número de documento de identidad, algunos comerciantes de la zona de Once o de Avellaneda, que ya llevan prácticamente una tremenda cuarentena que evidentemente los ha destrozado económicamente. Muchos de ellos ya prácticamente dicen que les va a terminar resultando imposible regresar al sistema comercial que venían desarrollando durante años. ¿Esto cómo va a incidir, pensás, en una economía totalmente destrozada y donde todavía el gobierno no termina de definir algunas pautas justamente para los pequeños y medianos comerciantes? Primero, los países desarrollados tienen mucho más posibilidades que esta República Argentina, que ha caído en un pozo muy grande, y por eso las señales del Fondo Monetario Internacional, de fondos económicos, de ver la posibilidad de invertir en la Argentina, es decir, nosotros no tenemos posibilidades
somos un país pobre, tenemos que entender esto. Claro, cosa que mucha gente de esta sociedad todavía piensa de que seguimos siendo el granero del mundo y esto se terminó hace décadas, ¿no? Bueno, porque lamentablemente las conductas económicas que han ejercido los constantes gobiernos han, haciendo perder etapa tras etapa a la Argentina su ritmo habitual de crecimiento y cada vez vamos para atrás en vez de estabilizarnos por lo menos y ver cómo replanteamos esa situación económica compleja que tiene. Seguimos siendo el granero del mundo. Sí, por eso mismo. Si nosotros vemos, claro, si nosotros para los demás, pero no para la población local, ¿no? Eso es lo llamativo también, ¿viste? No, ahí está la cosa. Si nosotros analizamos qué pasó en el 48 y en el 50, posguerra, sí, nosotros tenemos un cuadro posguerra en estos momentos. Uh-huh. Es decir, el mundo tiene una posguerra. Sí. El mundo va a ir por alimentos, el mundo va a tratar de meterse donde está. Yo no hay en ese tema, claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, ahí está nuestra posibilidad futuro. No mirando ningún gobierno, sino como nación, como tierra, como país de tanta riqueza. Claro. En los minerales, en los granos, en el ganado. Es decir, tenemos esta gran posibilidad. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, esto no nos queda ni a vos ni a mí. Yo creo que esto es una cuestión ya de poder, para poder, valga la redundancia, hacer que esa producción se evalúe y se pueda exportar en su momento. Ajá. Esta situación que vive permanentemente la Argentina, ¿no? Algunos dicen por el desmanejo que tiene la dirigencia en los últimos años que no llega de pronto a coordinar entre sí esas pautas o planificar adecuadamente un organigrama de trabajo que le permita tener cierta continuidad razonable en materia económica, en materia social, en todos los ámbitos a la Argentina. No hay liderazgo, estimado Pedro. Claro, esa es la gran falencia que tiene la Argentina hoy por hoy, ¿no? Que nos está llevando a este callejón sin salida, tal vez. No hay liderazgo. En economía no hay liderazgo político, no hay liderazgo en el movimiento obrero organizado. Ajá. Es decir, sin esas tres bases, ¿cómo se produce una coordinación? ¿Dónde está la mesa de diálogo real? Ajá. Donde todos tienen que sentarse, perdón, donde todos tienen que sentarse, como se hizo en su momento políticamente hablando, ¿no? Como lo hizo Eduardo Duhalde en su momento. Claro. Ahora, Eduardo... No digo que haya estado bien o mal, pero por lo menos se salió de esa oscuridad, se corrió el telón un poco. Ajá. Vos fíjate que hay entre, por lo menos el actual mandatario, Alberto Ángel Fernández, y el presidente Duhalde, cierto diálogo, ¿no? Perdón, claro, con Duhalde. Mantuvieron, viste, hace pocas horas volvieron a mantener un encuentro en forma privada, reservada, digamos, de alguna manera, y parece ser de que otra vez Eduardo Duhalde le dio algunas sugerencias a Alberto Fernández. Él tiene una expertise, tiene una experiencia, justamente por haber transitado dentro de diversas áreas de la política, culminando justamente con el cargo principal de haber sido mandatario del país, ¿no es cierto? ¿Cómo puede incidir esta cuestión donde, por otro lado, un exmandatario que indirectamente está enfrentado con algún sector de la política que acompaña a Alberto Fernández en este momento en el poder, como lo es el sector del kirchnerismo, de la propia Cristina Fernández, si puede inducir a dar algunas perlitas, algunas pautas que instrumenten alguna mejora de la economía a través por ahí de algún consejo que, digamos, lo oriente tal vez al mandatario actual a tener otra visión, viste, otras voces, porque a veces cuando los presidentes están encerrados dentro de un núcleo, no perciben la realidad de lo que pasa en la calle, ¿no? A pesar de que el propio Fernández, ¿te acordás cuando hizo el cierre de campaña y cuando asumió inclusive, pidió que la gente le marque si había algún error en el camino que se estaba desarrollando? Bueno, ¿se puede percibir eso? Voy a cometer alguna infidencia. Decime. Yo estuve en algunas reuniones donde tanto Eduardo Duhalde como el movimiento obrero hablaban sobre el tema de la mesa de diálogo. Ajá. Y estas reuniones que está teniendo Duhalde con el presidente Fernández, se le está dando algunas pautas de aquella mesa de diálogo, pero
esa mesa de diálogo tiene que ser ayornada. Claro. Estamos en otro momento. Ajá. Tiene que tener la fuerza necesaria de que realmente todo el sistema esté sentado allí y cada uno pueda dar su opinión y sacar por un embudo la legislación necesaria para, reitero esto porque esto es la base de todo, creo, que es la producción. Claro. Nosotros necesitamos producir. Es un tema fundamental, evidentemente es un tema fundamental que no se está teniendo en cuenta, parece, ¿no? Porque vos viste que generalmente los mandatarios cuando llegan al poder terminan siendo rodeados y a veces no interpretan el mensaje de la sociedad, ¿no? Algunos temas puntuales que le marca la gente para que vayan produciendo algún tipo de cambio necesario. Bueno, pero acá tenés fundamental que sería ver que hasta este momento eso, ¿no? El actual presidente lo que ha producido está todo en base, toda legislación, todo acomodamiento económico en base a una pandemia. Claro. Todavía no puede gobernar. Claro, está bastante condicionado con ese tema y algunas pujas internas. Las internas claro, también son tremendas, ¿no? Las internas son tremendas. El kirchnerismo y Fernández no van. Eso puede agua ir... y aceite, claro. eso es agua y aceite. Claro. Ahora, Fernández tiene el poder, tiene la fuerza necesaria, tiene los ministros necesarios como para poder sentarse y planificar. Ahí está la todavía cosa, ¿no? no, todavía tiene que hacer un cambio que normalmente cualquier presidente de la República Argentina a los 6 meses hace un recambio de ministros. Claro. Es necesario depurar y ver cómo modifica ciertas pautas que por ahí no se fueron implementando, y más con esta situación del COVID-19 que ejerce también una tremenda presión, ¿no? Porque queda condicionada la política con la economía y encima la situación de la salud de la nación, que está tremendamente afectada. Tenemos localidades como Chaco, Formosa, la propia Jujuy, Catamarca, que están siendo realmente zonas muy calientes, muy complicadas, ¿no? Catamarca claro, no tiene mayores inconvenientes, pero no tiene COVID. Claro, decían que había preocupación en las zonas limítrofes, ¿no? Porque exacto, realmente al ingresar de forma clandestina, muchos Córdoba, ciudadanos... tenés ahí claro, Córdoba, ahí tenés alguna dificultad también, sí. Tenés Córdoba, tenés Santa Fe. Y el Gran Buenos Aires ni hablar, ¿no? O sea, el segundo conurbano bonaerense está bastante complicado, que es también un tema que realmente los propios médicos de los hospitales están alertando y diciendo, ojo, atención, que estamos prácticamente con un principio de una luz roja en algunos centros hospitalarios, ¿no? Que eso bueno, también... tenemos que tener la suficiente capacidad y la suficiente, ya tuvimos 150 y pico de días que vamos, de decir, bueno, pues ninguno de nosotros puede decir qué es lo que va a acontecer. Claro. No sabemos cómo se desarrolla. Yo creo que si están anunciando la vacuna para marzo, es una cobertura política. Claro, sí, lo acaba de mencionar hace un ratito también otra vez el ministro de Salud, Ginés González García, y bueno, también esto lleva a que haya una postergación de la replanificación que tienen muchas empresas o algunos emprendedores que, bueno, estaban pensando en ver a partir del mes de septiembre de ir reacondicionando la situación para armar un programa, ¿viste? Porque prácticamente este 2020 quedó totalmente destruido, todo lo que es el tema de planificación o de nuevos desarrollos de productos o de implementación de pautas estratégicas, prácticamente las compañías la han dejado en el freezer, ¿no? Mirá, hay un análisis, si yo tengo comunicación con España y tengo comunicación con otros países, donde, bueno, también las tenés, donde me están diciendo que, en España el 80% de la producción del PBI, que es el turismo, está planchado totalmente. Está totalmente planchado. Es decir, todas las pymes que trabajan con el turismo están totalmente planchados. Y eso también nos pasa a nosotros, aunque ahora tenemos una apertura a un verano 2021. Claro. Sí.
Te llevo otro tema que también es muy preocupante en estas horas, que es la cuestión de la presión que hay con la reforma judicial en la Argentina, los hechos realmente de tremenda corrupción como se han dado en la Fiscalía de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, que han terminado con la detención prácticamente de los dos principales colaboradores del propio fiscal de ese distrito, que él, bueno, dice los jefes de banda, va. Que él se está salvando porque los fueros, bueno, lo cubren de alguna manera. Un tema también vergonzoso en la Argentina, ¿no? Desde la óptica de la comunicación del periodismo independiente, que de alguna manera nosotros intentamos reflejar o representar, estos son hechos y acontecimientos muy complejos que la Argentina viene viviendo constantemente, Alberto, ¿no? Y que son preocupantes. No es nuevo. Claro, bueno. Esto no es nuevo, es decir, es nuevo para las nuevas generaciones. Sí, pero para nosotros ya lo hemos visto 20.000 veces. Claro, te cuento que yo fui jefe de página de sexta edición de Policiales, en Crónica. Te podés imaginar que he recorrido fiscalías, juzgados, comisarías, cárceles. Todo lo habido y por haber, va. Porque uno se tiene que meter ahí, tiene que investigar y constatar la data que hay, ¿no? Que va llegando. Bueno, y ahí uno ha visto muchas veces a no fiscales, abogados, secretarios de juzgado, involucrados en bandas. Claro, en hechos muy complejos, directamente hechos delictivos, ¿no? En hechos delictivos, directamente. Claro. Siempre se ha pagado el abogado que menos tenía, menos capacidad tenía y nunca se ha llegado a la fiscalía, nunca se ha llegado a los jueces. Sí. Esta mal bicho que no es un COVID, pero es parecido, que es la delincuencia dentro del Estado. Claro, esa tremenda corrupción, esa corrupción, viste, que se va dando y que parece que se va reciclando permanentemente, ¿no? Se recicla, claro. Se recicla. ¿Qué pasa? Que uno ya la ha visto demasiado y las nuevas generaciones no lo han visto, gracias a Dios que quizás puedan salir de todo esto. Quizás. Esta es la República Argentina, este es el mundo, este es el planeta. La corrupción anda por todos lados. Rusia, Estados Unidos, también, Francia, España. Tenemos a un rey que tuvo que correrse hasta Arabia Saudita para poder dejar en libertad a su hijo que pueda reinar. Claro, esas cosas que se dan en esta sociedad que termina, digamos, totalmente descontrolada, podría ser de la definición de alguna manera. Mirá, tenemos el COVID, claro, mirá si no lo controlamos. Porque, claro, va atentando permanentemente contra sus propias instituciones, ¿no? Y en los países justamente de Iberoamérica y específicamente de Latinoamérica se da de una manera muy atroz, ¿no? Muy desvergonzada, porque vemos que se vuelven a reciclar los mismos personajes apañados justamente por sectores de la política, de la economía y de la justicia, ¿no? Como nos llegó el COVID, atención, que la Revolución Francesa también se creían los que estaban en Versalles que nunca les iba a pasar nada. Los pueblos se cansan. Cuando vos ves dentro también de nuestro sector, del mundo del periodismo, de los medios de comunicación, mensajes como el que salen a emitir algunos colegas, algunos comunicadores sociales. ¿A dónde me querés llevar? ¿Al bolsillo de la gente? Concretamente, no, sí, bueno, la gente está muy enojada, ofendida, molesta, porque realmente nota que algunos comunicadores sociales tergiversan la información. Por eso en los últimos tiempos también no estamos exentos a la pérdida, digamos, de confianza que tiene un sector de la sociedad, porque nota que algunos comunicadores sociales se prestan a este juego de berreta barato, ¿no? Lo hemos visto en las últimas horas con lo que ha pasado con una imagen emitida a través de un móvil de exteriores de un canal de cable. De la señora Canosa. Lo hemos visto también en el caso de Viviana Canosa. O sea, ¿cómo se prestan a esa especulación, a esa berretada por tratar de conseguir un punto más de rating, ¿no? Que desprestigia la profesión
información y que lleva también a generar una desconfianza mucho más amplia de la que ya tenía la sociedad. Ay, Dios, el periodismo, el viejo periodismo, que tendría que ser el nuevo periodismo, las nuevas generaciones están también involucradas por eso que hemos hablado hace minutos. Ajá. La corrupción llega a todos lados. Los canales de televisión abierta, bueno, son fuentes de quién más publicidad, entre comillas, le pone para que digan lo que tengan que decir. Ajá. Los famosos sobres, como hablamos los otros días en tu programa, ¿no? Los famosos sí. sobres volador y por arriba de la mesa, que bueno, se ocultan, pero que ya es una dinámica habitual dentro de lo que es la comunicación en la Argentina, que termina siendo vergonzosa, ¿no? Cómo se van prestando algunos personajes a esta manipulación. Hola. Sí, te escuchaba. Te decía se puede cortar en cualquier momento. Ajá. Está. Estimado. Bueno, o sea, esas cosas se van dando porque realmente la sociedad de pronto hoy es más exigente, ¿no? O sea, quiere con justamente estas cosas que se van dando, de que le acerquen la información clara, precisa, no que lo desinformen, no que le metan, digamos, basura en el cerebro, ni que se lo sigan taladrando como vienen haciendo hace mucho tiempo. Cada vez le va cayendo más la audiencia Ajá. a los canales abiertos y cada vez se abre más el streaming. Cada vez la gente busca la información por otro lugar. Perfecto. La gente no es tonta. Claro, sí, estamos necesitados de información que sea realmente mucho más clara y objetiva, en definitiva. Es un poco la realidad de estos tiempos, Alberto, ¿no? Sí, te agradezco la atención que has tenido con nosotros de compartir estos minutos y seguramente hablaremos en otro momento por otros temas realmente que están impactando a la sociedad de esta época, ¿eh? De estos tiempos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a tu audiencia y gracias por estos minutos que nos dan para poder charlar una realidad que la vemos nosotros de otra manera. Así es. Un gran abrazo, Alberto. Nos vemos en cualquier momento. Chau. Gracias. Alberto José Amorosino, ¿no? Un periodista realmente de larga trayectoria, el creador de títulos de primera, que nos plantea de alguna manera su visión, ¿no? ¿Cuál es el panorama que él está visualizando en estas horas de la Argentina que nos toca vivir? Somos Galáctica, radio y TV digital.